al 5, una instrucción de Pablo ya al final de su carta para todos los hermanos, para la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Quiero hablarle acerca de cargas. Hay diferentes cargas y vamos a tratar de identificarlas y dar la forma, cómo sobrellevarlas. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por amarnos y venir, Señor, a nosotros cuando en un tiempo, quizá cuando más estábamos cargados, al igual que tu pueblo, Señor, la nación de Israel, que esperaban un Mesías, pero sobre todo un libertador que los librara de ese yugo. Aunque ellos pensaron que era un yugo político, en realidad era el peso del pecado, la ansiedad, la carga, Dios mío, de la concupiscencia que hay en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a restaurar al caído, a ser de bendición, de beneficio, Señor, a ser realmente luz y sal de la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay un canto, el penúltimo que cantaron los hermanos hermosos. A mí me han ministrado los cantos, la alabanza, todos. Uno de una manera y otra manera, pero el penúltimo, el anterior al último, alabado Dios, me llamaba la atención, lo estaba conectando con el mensaje. Alabado Dios. Habla de la gloria del Señor, que su gloria está aquí. Cuando la gloria de Dios viene sobre mí, dicen que entonces sana mis heridas. Y cuando sana mis heridas, podemos levantar al caído, al que sufre. Yo creo que Dios para eso nos ha dejado. Todos tendremos cargas tarde o temprano. Y en este momento yo creo que hay personas, tal vez aquí o en el vasto mundo, iba a decir en el universo, ¿no? Pero en el mundo, alabado Dios, hay alguna persona, hombre o mujer, que está viviendo una aflicción. Y si es para usted, espero sea de bendición, que sea un bálsamo, que le ayude. Mire, yo creo que las cargas, la aflicción empieza desde el momento que nacemos. ¿Cuántos hemos nacido en la carne? Claro, ¿verdad? Por eso estamos aquí. En el espíritu, pues es otra pregunta, ¿no? Pero en la carne nacimos. Cuando un bebito o bebita nace, ¿qué es lo primero que el doctor hace? Le da una fuerte palmada, ¿no? Y el niñito llora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces de ahí en adelante, todo empieza así, la lucha, una vida de aflicción. Alabado Dios. Entonces, lo que vemos, el salmista dice que el hombre nacido de mujer, corto es de días y hastiado de sinsabores. La vida es así. Por eso, necesitamos gozarnos en Dios, hallar sentido de vida, tener el gozo de Dios. Y para sobrellevar eso, gracias a Dios por eso, que no tenemos que llevar nuestras propias cargas. Ahora, seamos creyentes o no, aunque la Biblia dice, ¿verdad? Jesús dice, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y el pueblo de Dios recibimos ese beneficio, ¿verdad? De venir a Él. Pero hay gente que no sabe que hay descanso para sus cargas, para sus heridas. Entonces, vamos a ver, sea creyente o no, vamos a experimentar aflicciones. Ahora, quiero decirle, bien importante, no sé si logre, alabado Dios, desarrollar todo esto, porque me gustaría ministrar a hacer algo tan importante durante la predicación o la enseñanza. Quiero decirle que hay varios tipos de cargas, y esto es bien importante que nosotros entendamos. Mire, primero, hay el tipo de cargas
alabado Dios, que nosotros tomamos voluntariamente. Quiero que se le quede muy bien eso. Cargas que voluntariamente tenemos que tomar. Pero también hay cargas que nosotros tenemos que soportar fielmente. Ya que las llevamos, caminar con ellas fielmente es como llevar la cruz de Cristo. Algo, alabado Dios, por ahí se empieza. Y hay una tercera carga que hay que descargar sabiamente. De eso y algo más, si el tiempo no lo permite, si no el siguiente, alabado Dios, quiero interesarlo, motivarlo, para que vea. Vamos a verlo primero, alabado Dios, piensa en estas tres tipos de cargas. Algo que usted toma voluntariamente, algo que usted soporta fielmente y algo que usted descarga sabiamente. Hay que ser sabios y entendidos. Vamos a ver la primera y voy a explicarla, detenerme todo lo que pueda, alabado Dios, si es necesario, sacarlas adelante. Amén. Vamos a ver entonces la primera. Hay cargas que usted debe de tomar voluntariamente. Existen cargas en las cuales nosotros no debemos de tratar de escaparnos. Hay cargas que no tenemos que tratar de zafarnos. Pero ¿cuáles son? Mire, son las cargas de otro hermano o de otra hermana. Porque aquí hablan los creyentes. Si usted se fija, hermanos, ¿cómo empieza Pablo? Después de hablar de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, empieza a dar ciertas exhortaciones, alabado Dios, para la iglesia. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a detenernos ampliamente en este versículo que nos da mucha luz, mucha enseñanza. Entonces, si usted se fija, aquí se dirige a hermanos, a creyentes que han caído, que han resbalado, hombres o mujeres, porque todos estamos. Por eso la palabra de Dios dice, estamos en este cuerpo, el que esté firme, mire que no caiga. No estamos hablando nunca de un juicio, de hacer juicio. Dios no nos ha puesto para eso. Alabado Dios. Entonces, Pablo habla primordialmente de la carga de personas que se ha descarriado, que se ha apartado del Señor por una cosa u otra. Ha errado, ha tropezado. Entonces, aquí está hablando a creyentes, a hermanos o a hermanas que se ha apartado del Señor. Si usted nota la palabra restaurar, hay una tienda por ahí que es restauración, ¿no? Restore. Entonces, restaurar. Entonces, es una palabra que nos da a entender a una persona que estuvo en compañerismo y que ahora ha dejado la fe. O sea, se ha alejado o se fue. Todavía sigue creyendo, pero está alejadito del Señor. Más bien se fue sorprendido en alguna falta. No quiero decir qué falta. Hay muchas faltas por las que las personas pueden caer. Es una persona que se ha ido de la iglesia, que huye del pecado. Es una persona que de alguna manera fue hallado, fue sorprendido por el pecado, porque el pecado sabe que está a la puerta. Y el diablo también anda rondeando. Pero la carne es el peor enemigo. Vive con él, duerme con él, lo saca a pasear, lo alimenta. Ay, la carne, cuidado, alabado Dios. Pero el pecado le sorprendió a esta persona. Entonces, hace tiempo yo leí algo, alabado Dios, que traje a colación y me recuerda. Se dice que en África, hermanos, todas las mañanas una gacela se despierta y se dice, si no puedo correr más rápido que el león de estas llanuras, me devorará. Y en alguna parte esa misma mañana un león se despierta y se dice, si no puedo correr más rápido que la gacela, más lenta, moriré de hambre. ¿Cuál es la paradoja, la enseñanza aquí? Así que sea gacela o sea león, despiértese corriendo. Alabado Dios. ¿Qué nos dice a los creyentes a nosotros? Hoy soy creyente, yo ya la hice. No. Una persona decía, yo ya puedo ver televisión a colores y todo eso. Estoy curado contra espantos. No. Alabado Dios. Hermanos y amigos, mire, todas las mañanas, ustedes y yo necesitamos despertarnos corriendo. Alabado Dios, ¿sabe por qué? Porque huimos del pecado. Nosotros vamos y abrazamos el pecado o huimos del pecado. Huimos del pecado, alabado Dios. ¿Y de quién más?
y de Satanás. Ahora, entonces, mire, estos personajes están corriendo, tanto el pecado como Satanás, están corriendo tras de nosotros. Y hay veces nos alcanza y tropezamos y caemos. Ha alcanzado a muchos hermanos y los ha derribado. Estamos hablando de creyentes, hombres y mujeres. Entonces, cuando usted viene a Cristo, no quiere decir que usted ya no va a pecar. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Los creyentes ya lo sabemos. Somos faltosos, falta espiritualidad, falta de fe, faltan muchas cosas. Entonces, hay ocasiones donde alguna falta le sorprende a las personas o no sorprende. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre mi vida antes y mi vida hoy? Precisamente lo que le estaba diciendo, mire, alabado Dios, el antes de venir a Cristo y el después, antes de conocer a Cristo, no solamente yo creo que todos corríamos hacia el pecado, ¿verdad que sí? Por eso cuando usted dé su testimonio, fíjese en eso, cómo era antes, lo que practicaba. No descubra con lujo de detalles nada de eso, no. Alabado Dios. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos? Huimos del pecado. Y la Biblia dice, Pablo dice, huir del pecado. ¿Qué hizo José, el jovencito de Egipto? Le huyó al pecado de aquella mujer seductora, ¿verdad? Huyó. Entonces, pero mire, hay veces nosotros tropezamos y caemos, y por eso el apóstol habla a los hermanos de la iglesia, hermanos. Él dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, algún tropiezo, alguna caída. Entonces, es decir, si alguno fue perseguido por Satán y tropezó, y alguna falta, entonces nosotros debemos que restaurarle. Hoy te voy a decir la manera cómo hacerle. Pero mire, yo pienso, o sea, ahora mismo en alguien que ha caído, pero quiero que usted también deje su mente y piense, ¿quién conozco yo que esté retiradito de la iglesia o retirada? ¿Quién ha tropezado? O por alguien que tropezó en un testimonio, si fue el mío, pues está algo peor, ¿no? Alabado Dios. Entonces piense usted que alguien que caminaba con el Señor y que hoy ya no asiste a la iglesia, tal vez trabajaba con usted, hacía algo en la iglesia, el departamento de jóvenes, niños, cantaba en el coro, estaba, inclusive hay personas que, perdón, que estaban en algún comité sirviendo en la iglesia y se descarriaron. Alabado Dios, salían a evangelizar juntos, convivían juntos. Ya ve que de repente el que se aparta es por algo, los grupitos y alguien se les zafa y por algo está algo sospechoso, cuando tenemos que fomentar la unidad. Por eso Pablo, yo no creo, y Pablo tampoco, en no congregarse. Hay personas que dicen, yo me quedo en casa, allá veo, allá hago. Sí, pero ¿a quién va a dar cuentas? Somos un equipo, un team, somos un cuerpo. Alabado Dios. Entonces es fácil decir, yo desde aquí me aviento allá, pido likes y digo y hago y deshago, pero sin sujetarse a nadie, sin cooperar con nadie. La cooperación. Entonces, tal vez alguien, como dije, cantaba o hacía algo. Entonces, sabe verdaderamente que usted se sabe que él verdaderamente servía al Señor. Llegó, se convirtió, se bautizó y estaba activo. Invitó a Jesús, era su Salvador, como decía el canto, su Señor, su Salvador. Entonces, ahora ya no vive más en comunión con Él. Ahora ellos son hermanos y hermanas que han perdido su comunión con Dios. Por eso nosotros decimos, tenemos comunión, no religión. Y la gente que son religiosos, el término religioso me suena a mí a fariseo, a legalismo. Pero nosotros no somos religiosos, somos creyentes. Tenemos una religión, pero la religión sabemos cuál es. Visitar a los huérfanos, a los enfermos, a los encarcelados y guardarnos en santidad sin mácula, dice Santiago, del mundo. Esa es nuestra religión, si hubiera una. Entonces esos hermanos han perdido su comunión con Dios y Dios nos ha llamado a restaurarle a estas personas. ¿Por qué? Porque sus vidas, ellos estaban cargadas, estaban afligidos. ¿Por qué? Porque tropezaron. Un hermano que ha tropezado, que ha caído, trae una pesada carga. Y de eso está hablando el apóstol, que nosotros vayamos y le ayudemos voluntariamente con la pesada carga de ese hermano o hermana que ha caído. Si los romanos, en la ley de los romanos, me viene aquí a mente, ellos obligaban a un judío a caminar tantas millas con una carga. A los judíos les odiaban eso. Un soldado llevaba sus espadas, sus flechas y lo que llevara, agua y todo eso, ropa. Se encontraba un judío y dice, cárgala, porque la ley dice.
Y ellos rabiando se echaban en el costal y caminaban 1 milla exactamente y tenían los linderos de tal camino de Jerusalén a Samaria o de ahí de Judea tantas millas y bien linderos y 1 milla y aventaban el bulto. Pero que hay uno Jesús dice, no vayan al que les pida que cargue 1 milla, no vayan 1 milla, vayan 2 o al menos 1,5 millas, el extra, ¿no? Y así nosotros tenemos que tener el valor o el amor de solamente el extra, 1,5 millas y el pilón. No como allá que quitan, ¿no? Le quitan a la báscula, alabado Dios. Entonces de eso está hablando. Entonces quiere decir que tenemos que decirle a las personas que hay esperanza para ellos. Alabado Dios, para ese tipo de personas. Y puede ser usted mismo, sin embargo, en su corazón sabe que es salvo. Si es usted o sabe que una persona servía al Señor, sabe que un día se acercó a una iglesia, aceptó a Jesús, es salvo, conoció al Señor ese hermano o hermana y ha caído y está alejado de Dios y también de los hermanos. El que se aleja de Dios automáticamente se aleja de los hermanos, ¿verdad? Y el que aparentemente se está alejando de los hermanos, me da a entender que también anda alejadito de Dios. Así es como funciona la iglesia, así. No hay de otra manera. Aquí no hay individualistas. Yo he explicado eso, que aquí no hay supermens ni mujeres maravillas. No. Él es el super santo, el santo de los santos. Nosotros sin Él no somos nada. Alabado Dios. Amén. Entonces hay esperanza para usted. Ahora, si usted ha sido sorprendido en alguna falta, o más bien, pues arrepiéntase, ¿no? Vuelva. Pero si usted todavía dice, no, pues yo no he sido sorprendido. A mí no tengo cola que me pisen, dicen muchos, ¿no? Yo estoy bien firme, dice la Biblia, el que mire que esté firme, mire que no caiga. Bueno, si no ha sido sorprendido, dele gracias a Dios. Mas este mensaje puede ser una advertencia desde aquí para allá. Una advertencia. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero hoy está escuchando este mensaje. Entonces, Dios nos ha llamado a ser nosotros ayudar a todas las personas y restaurar a las personas que sepamos, que sepamos de ellas. Ahora, si se ha alejado de nuestro Dios, yo quiero decirle que Dios es Dios de segundas oportunidades. Alguien no cree eso, pero en la Biblia yo encuentro cómo Dios restauró a hombres, como voy a mencionar algunos. Entonces, la Biblia relata casos de hombres que se alejaron de Dios y regresaron. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no se equivoca ni por un momento en la naturaleza humana caída que tenemos. Y esto explica mucho por qué las personas preguntan. Dicen, bueno, pero ¿por qué a mí si yo soy bueno? Y yo digo, ay, si supieras lo malote que somos. Y yo quisiera hacer muchas cosas por esas personas, pero no puedo hacerlo. Una de ellas, yo no puedo arrepentirme por ellos, entre muchas otras cosas. Pero, entonces me viene a la mente Jonás, estaba hablando algo de él, parece que el jueves. Alabado Dios. Jonás, vino palabra de Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1. Y Jonás como que no hizo caso, ¿verdad? Pero quiero decirle antes que Jonás era un buen muchacho. Jonás era un buen hombre. ¿Por qué? Porque él tenía contacto con Dios, oyó la palabra de Dios, oyó la voz de Dios. ¿Cuánto lo oyen? Entonces, y Jonás fue un instrumento de Dios. Con todo y eso, Jonás huyó de Dios. ¿Ve? Podemos ser pastores, evangelistas y no sé qué, cuántos otros reverendos para allá. Alabado Dios. Y con todo no hacer caso, huir de Dios. Jonás huyó y se escondió. Entonces, pero él, ¿qué le costó eso? Bueno, dormir varias noches en un colchón lleno de espumas, con burbujas, tragado por una ballena. No estaba muy cómodo. Yo digo un colchón con burbujas, el viento del gran pez. Pero ahí tuvo angustia Jonás, descendió hasta lo profundo del mar, el alga se le enredó en la cabeza y ya se ahogaba ahí, vio los cimientos de la tierra ya, alabado Dios. La Biblia habla de todo eso, lea todo el libro de Jonás. Pero entonces él se arrepintió y salió, sin embargo él regresó a Dios y fue usado por Dios para traer arrepentimiento y a una gran ciudad, grandísima, donde solamente había como 120,000 inocentes. Alabado Dios, más los hombres y las mujeres. A veces que la Biblia habla al revés, ¿no? Jesús dio de comer a 3,000 y 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En este caso, cuenta a los inocentes, ¿no? Una gran ciudad. Entonces me viene a la mente también, alabado Dios, ¿recuerda usted otro personaje? Contamos a Simón Pedro tan famoso. Alabado Dios. ¿Qué hizo Pedro? Bueno,
Pedro, él amaba a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que él dijo un día? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, revelación del Padre. Y por el Espíritu Santo. Mateo 16, él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, ese mismo Pedro, tiempo después, cuando ya iban a crucificar a Jesús, ya al último del capítulo mismo de Mateo, alabado Dios, Mateo 26, alabado Dios, él negó y juró delante de un grupo de personas, de una mujer o de una niña, una muchacha, maldijo y juró no conocer al Señor. Mire, Pedro, las personas caídas, se imagina los críticos, los religiosos, ¿cómo acusaron a Pedro? Este que era un apóstol que estaba muy firme, andaba con Jesús, tu manera de hablar te delata y ahora está negando a Jesús. Se imagina la mofa, la burla cuando un hermano o un pastor cae. Por eso no debemos nosotros juzgar, porque todos podemos caer, pero no debemos caer, como he dicho. Entonces se burlaron de él al oír que negaba a Jesús. Pero ¿sabe qué? Pedro, muchos pensaron que Pedro estaba acabado, pero repito, Dios es Dios de segundas oportunidades. Jesús no había terminado con Pedro, y cuando Jesús resucita de entre los muertos, ¿a quién cree que va y llama primero? Le dice a los discípulos y a las mujeres, vayan y díganle a Pedro, avisen a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de vosotros, y allá que me esperen en Jerusalén, allá los veo. Porque ¿cómo se quedó el corazón de Pedro? Llorando amargamente, arrepentido. Dios de segundas oportunidades. Y Pedro ya no fue esa hierba, esa caña sacudida, ni esa arena. Fue la roca. La roca que Cristo levantó. No en el sentido de, no estamos hablando de Cristo, sino fue duro, alabado Dios, firme, como una roca. Otro ejemplo, por ejemplo, es Marcos, que se llama Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Qué trabalenguas, ¿no? ¿Cuántos han leído Marcos? Un evangelio cortito, 16 capítulos. Bueno, Marcos al principio no fue así. Estoy trayendo a colación esto, quiero profundizar en este primer punto, alabado Dios, para explicarlo y poner la forma de ministrar al caído, al herido, al tropezado. Marcos era un joven muy apuesto. Ahora, Marcos también tenía sus cualidades, sabe que era un joven que tuvo un buen comienzo y él realizó un viaje misionero con Pablo y Silas y debió haber sido un buen creyente, fervoroso, o sea, espiritual, muy notable, porque el apóstol Pablo le invitó, y Silas, no sé si Silas, cuál de ellos lo invitó, a que fueran a un viaje misionero, alabado Dios. Pero ¿sabe lo que pasó durante ese viaje? Juan Marcos se atemorizó. Cuando a uno lo llaman a predicar a otro lado o a un lugar o tierra peligrosa. Entonces, él no sé qué sintió tristeza, porque era un joven, estar lejos de su mamá. No quiero asumir más que alguna cosa, el peligro, todo lo que él, porque muchos se empiezan a sacarle la garra a Marcos, a Juan Marcos y todo eso. No vamos a llegar tanto, pero yo tenía buenas características, porque la Biblia no dice un buen final sobre él. Entonces, no sé qué razón pasó, pero lo cierto es que este joven creyente se desanimó y regresó a casa, perdiendo de esta manera la confianza que Pablo tenía en él. Y el gran apóstol Pablo, acompañarlo. Aunque Pablo llevaba la palabra y era el que Dios usaba, pero acompañar al apóstol Pablo. Conozco personas, figuras públicas, que se rolan con personas, tanto de la política como con personas usadas. Hay personas que tienen un testimonio impactante, como ese Nicky, no recuerdo el apellido, que no tiene bracitos ni piernas, pero es una figura mundial que ministra a jóvenes universitarios alrededor del mundo. Entonces hay personas que están con él, lo escuchan de primera mano, son amigos de él, y por el estilo. Marcos era un joven así. Entonces, cuando ellos preparaban, fíjese, cuando preparaban otro, no sé si el segundo viaje misionero, tal vez el tercero, alguien propuso llevar, ¿a quién cree? A Juan Marcos otra vez, a mi tocayo. Otra vez llevarlo de viaje al segundo viaje, no a la playa, no, segundo viaje misionero. ¿Y sabe qué es lo que dijo Pablo? Firmemente Pablo dijo, no, de ninguna manera. Él nos abandonó, no tiene agallas, se rinde fácilmente, Él no va a ir con nosotros. Ay. Y cuando una persona madura, que tiene carácter como Pablo, mi respeto, dice eso, ¿se imagina? Porque hay gente que es tímida o hay gente que es cobarde o se avergüenza de Dios. Algo así le pasó a Juan Marcos, y así era Timoteo también, era muy tímido. Y llegó a ser pastor y discípulo, hijo en la fe de Pablo.
Entonces estamos con Juan Marcos y Pablo no quiso. ¿Y sabe qué? Pero Bernabé. Juan Marcos tenía un tío, precisamente Bernabé. Un tío que dijo, bueno, entonces él irá conmigo. Y ahí se dividieron Pablo y Bernabé. No que se pelearan, no, sino que tomaron una ruta y Dios utilizó aquella ruta y la otra ruta, uno para el este y otro para el oeste. Así que, ¿sabe que más adelante Dios restaura a Juan Marcos, ahí donde quiero ir? Y él escribió el Evangelio de Marcos, que en realidad su nombre es Juan Marcos. Alabado Dios. Y más tarde el mismo apóstol Pablo, que no creyó en él, que dijo, este es un cobarde, este no tiene agallas. Este mismo, tal vez él estaba encarcelado o algo, en uno de sus viajes mandó decir, dice, ¿saben qué? Cuando ustedes vengan, traigan consigo a Juan Marcos, alabado Dios, porque él me es útil para el Evangelio. Entonces, ¿quién nos da a entender eso? Que Dios no había terminado con Juan Marcos. Por eso las personas caídas, que usted sabe, puede ser usted mismo, hay esperanza. Dios no ha terminado. El hombre puede decir, y yo a eso, es más, yo a eso no le hago caso ya. Ya eso se me resbala, ya pasé esa, de que no me ponen un like, de que no hablaron negativo, de que aquel habló mal de mí. Eso para mí, entre más hablen, mejor para mí. Quiere decir que Dios, estoy haciendo las cosas, o algo bueno estoy haciendo, o algo estoy haciendo. Cuando el río suena, hermano Jesús, ¿qué? ¿Agua lleva o hay piedras? ¿Qué? Alabado Dios. Bueno, Don Quijote también, ¿verdad? Los perros. Bueno, otra persona más, David. Ay, David, el dulce cantor de Israel. Un hombre, mire, varón conforme al corazón de Dios, un hombre poderoso y maravilloso, pero se alejó de Dios. Todos saben los pecados que cometió David, y fueron feos, ¿verdad? Varios, muchos. Entonces, él cometió, no uno, varios pecados horribles. Fue sorprendido en una falta, mas él oró a Dios y Dios le perdonó. Hay un salmo, el Salmo 51, que él escribió cuando estaba así caído. A ver el versículo 12. Y él clamó de esta manera. Él oró, al igual que Simón Pedro, dice, vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Señor, voy a ver mis palabras. Vuélveme el gozo de tu salvación, que yo te vuelva a sentir, que yo tenga fervor en orar. Yo creo en ti, Señor, pero caí, tropecé. No importa el pecado. Cuando yo platico con personas que dicen, condenan a la persona, esto sí no le perdono, esto es horrible lo que hizo, esto no lo perdono, a este ni Dios lo perdona. Yo digo, pobrecitos, se ponen en el lugar de Dios, están pensando ellos solos, humanamente, en su raciocinio, no conocen a Dios. Wow. O sea, ahí eso yo no puedo pensar por esa gente. Alabado Dios. Entonces cometió ese pecado, esa falta, pero él oró. Entonces, se imagina, gracias a Dios, que Dios le dio una segunda oportunidad. Y no sé cuántas, alabado Dios. Pero yo no sé si conoce usted a alguien que haya sido sorprendido en alguna falta. A muchas personas se los hallan en el hecho, en el acto, como a la mujer prostituta de la Biblia, en el acto. Bueno, pero la Biblia dice que usted debe restaurarle, y aquí sí entramos un poquito a explicar y a ampliar un poquito más. Aquí la palabra restauración o restaurar, que Pablo habla, técnicamente, mire, significa conectar correctamente un hueso que ha sido roto. Y también, que esto lo vamos a ver después, puedo explicarlo, pero también significa otro significado, remendar una red que se ha roto. Ahora, yo no sé cuántas personas les ha pasado eso, que se hayan quebrado una mano, un pie, o astillado un pie, o fracturado algo. O sea, en carne propia. En mí no ha pasado eso, o sea, físicamente, pero hay personas que han pasado eso. Entonces, cuando a una persona le pasa eso, en ese momento que se cae de donde andaba el niño, la niña del árbol, alabado Dios, del columpio, en ese momento no se necesita que usted le reproche o que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue peligroso. Eso te pasó por tu culpa. Eres un tonto, o muchos americanos dicen, eres un estúpido. Alabado Dios. Y empiezan a reprocharle y muchos hasta les pegan. Entonces, y aunque todo eso, o sea, es verdad, ¿verdad? Al presente es verdad.
no se necesita en ese momento que nosotros le digamos eso. Voy a decirle la forma como hay que hacerlo y lo que hay que hacer, sino lo que necesita es enseguida que le ayude, lo levante al que cayó, que tropezó, que se quebró algún miembro de su cuerpo. Eso es restauración. Entonces, hay personas caídas que necesitan que no se le ignore. Una persona que está caída, no necesitamos nosotros ignorarla. Está caída en el camino. Al menos avisar al 911, hacer algo. Decirle a alguien que ahí está alguien. Ahora, todo esto yo lo estoy hablando aparentemente físicamente para ver la palabra restauración, comparándola con un hueso roto, que significa soldar, pegar correctamente. Hoy te voy a decir la manera y la forma de hacerlo y no cómo hacerlo. Entonces, no hay que ignorar, sino hay que llevarlo al hospital. Así que una persona que cae por alguna causa necesita que le ayudemos, que le restauremos. Y no hay que hacer conjeturas. Amén. No hay que divulgar. No hay que hacer, o sea, hay que tomar los pasos necesarios. Y sabe que hay cosas que si uno se descuida, puede utilizar también hasta las reuniones de oración. Cuando uno se reúne por allá para hablar de chismes. Cuando uno quiere aparentar espiritual y da información y todo eso, se puede volver en chisme bajo la máscara de decir, vamos a orar por tal o cual persona o tal hermana. Y sacamos toda la lista, lo que hizo, lo que no hizo, y estamos culpándolo para que se le quite, y eso le pasa por esto y por aquello. Ya no estamos orando. Dios quizá no escuche esa oración. A Dios no necesitamos informarle, ni a los hermanos chismearle tampoco. Entonces, anda haciendo esto o aquello. Alguien dijo que la iglesia es el único ejército que ejecuta a sus heridos. Y eso duele, ¿verdad? Ha alabado Dios. Hablar y bajar más al que ha caído, sea un pequeñito o hasta un predicador, el que sea. Porque cuando se toma a una persona herida y caída, parece que pareciera más fácil, alabado Dios, y primordialmente eliminarla o criticarla que ayudarla y restaurarla. ¿Verdad que es más fácil? Yo ahí no me meto, para que se le quite, él se lo buscó, o ella. Es bien fácil hablar así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Para mí, en mi forma de ver, para mí es mejor que se le restaure un hueso, que se le solde, que se le vende, que se le yese, a que se le ampute. Pero a veces como iglesia lo elevamos espiritualmente, lo herimos, lo pateamos, lo despreciamos, no le hablamos, no lo visitamos, no lo llamamos, nos enojamos con él y somos súper espirituales. Está espiritualizando el amor. Le amputamos, por eso se dice a veces que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos, no los lleva a un hospital. Entonces, note que una persona cuando cae no se le puede ignorar, porque cuando un miembro le duele a uno, si hay veces la uña, ¿verdad que le duele toda la mano? Ay, me acalambro toda la mano, y hay personas que claro, a veces no se vienen a la iglesia porque les duele una mano, la cabeza, un pie. Decía Marino, me duele el pie, la rodilla, y los que tocan por las deudas no dejan de molestar. Dice, reprenda al diablo. Bueno, es un canto que canta el hermano Marino. Alabado Dios. Pero entonces la Biblia dice que cuando un miembro sufre, ¿qué hacen los demás? O sea, estoy hablando, usted dice, estoy coactuando literalmente y espiritualmente. Cuando un miembro se duele del cuerpo, dice que todos los demás miembros del cuerpo se duelen. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Dios nos hizo así. El que se aparte, el individualista, allá él va a dar cuentas a Dios. Ahora, hay personas también que dicen, no, es que yo no diezmo porque se roban el tiempo, sabrá Dios qué hará. Mi función es darle a Dios lo que es Dios, no es mío. Y hablando de eso, hay promesas que Dios no contesta. Yo tengo la promesa en la Biblia, sí, pero Dios dice, cumple tu promesa. Ya lo que yo di a Dios, yo lo di. Yo no sé, cuando Dios me llame a cuentas, me dará cuentas por lo que yo di o lo que no di. Aquel lo va a llamar a cuenta por lo que hizo con el dinero o no hizo. Bueno, ahí dejamos. Entonces, esa es la razón en que Dios nos hizo. Necesitamos nosotros que ser sensitivos. Yo a veces uso una shake para afeitarme. Busco una sensitiva que la piel no me dé picazón. Tenemos que ser más sensibles nosotros hacia el dolor del hermano, de la hermana, alabado Dios, que han caído.
Ahora, ¿qué hacemos cuando un hermano fracasa? Algunos dirán, bueno, ese no es asunto mío, pastor. Esa es su función, o a los ancianos por allá. Alabado Dios. ¿Saben que no? Es asunto suyo también. ¿Por qué? Alabado Dios. Porque es parte del cuerpo. Alabado Dios. Es un hermano, es una hermana. Es parte del cuerpo, es un miembro del cuerpo. Ahora, usted mismo puede ser el que ha caído. Alabado Dios. Y es parte suya. Ahora, mire, no hagamos como los religiosos. Ellos crucifican a los santos vivos, adoran a los santos muertos y disparan a los santos heridos. Ay, padre. Eso hace un fariseo, un religioso, la persecución, la inquisición. Lo repito un poquito. Aquellos que escriben. Ellos crucifican a los santos vivos, adoran a los santos muertos y disparan a los santos heridos. Wow. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien cae, un hermano o una hermana? Alabado Dios, cuando está herido. Lo comunicamos a la iglesia, ¿verdad? Decimos, allá lo vi, allá vais acá, para que sepa, no se junte con él. Y hay muchas personas que dicen tener una carga en su corazón. O sea, hay personas que dicen, ¿saben qué? Dios me puso una pesada carga en mi corazón por tal o cual persona. Y algunas personas, o sea, yo no tomo eso a mal, no me diga. Puede venir a uno como pastor y decir, pastor, podría ir a verla, podría acompañarme a ver a esta persona. Yo le contestaría, bueno, sí, si es absolutamente necesario que yo esté ahí, que yo vaya, yo voy. O sea, para eso estamos, ¿no? Pero mi manera de pensar es esta. Mi pregunta es esa para usted. ¿Por qué piensa usted, por qué cree que Dios puso esa pesada carga en su corazón? Ese sentir. ¿Por qué? Para que usted vaya, alabado Dios. Vaya y vea a esa persona. Entonces, Dios quiere que usted mismo vaya y vea a esa persona. No necesita usted ir a reprenderla, a juzgarla. O sea, como dije, cuando el niño se cae, alabado Dios, hay que levantarle, hay que llevarlo al hospital, restaurarle. Necesita lo que la persona necesita, un abrazo, necesita amor. Ahora, si usted conoce a alguien así, yo le digo franca y enfáticamente que esa persona es su responsabilidad. Cuando recién convertido yo les he platicado, recién acepté a Jesús, entré a un trabajo y luego Dios puso una carga así por un anciano, don Rafael. Y yo sentía, no audiblemente, pero usted sabe cuando el Espíritu Santo le habla, Juan, acércate a esa persona y háblale de mí. ¿Qué le hablo? Yo no sabía mucha Biblia. Acércate. Yo dije, no, se ve que está más viejito que yo. Y no. Bueno, yo era un joven, ¿no? Alabado Dios. ¿Qué le digo? Y el Señor me dijo, acércate e invítalo a la iglesia donde tú vas. Fue así, él se convirtió y se bautizó conmigo. Eso es cuando Dios pone una carga. Entonces, mi labor, mire, como pastor, es enseñar la palabra de Dios para que usted sepa cómo ministrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a alguien más. A un amigo, a un familiar, alabado Dios, hasta a un hijo, alabado Dios. Entonces, no podemos decir, bueno, está bien, pastor, está bien eso, pero ese no es mi don. Yo no estoy calificado para eso. Déjele muestro los requisitos, a ver si está calificado o no. Hermanos, si alguno que fuere sorprendido en alguna causa, en alguna falta, perdón, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Le hablé de sensibilidad, de amor, ¿verdad? Ahora, cuando usted me está diciendo que usted no está capacitado, que no es su don y me está poniendo excusas, ¿sabe lo que me está diciendo? Hermano Juan, es que yo no soy espiritual. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahora, ¿somos espirituales sí o no? Entonces, ¿estamos listos sí o no? Si no somos espirituales, ¿somos qué? Cristianos carnales. Esos son los requisitos entonces. Que sea espiritual, que vaya con amor, que no lo vaya a juzgar. Si usted es una persona espiritual que ama a Dios, llena del Espíritu Santo, entonces tendrá todos los requisitos necesarios para usted restaurar a quien necesita restauración.
acomodarle el hueso roto con delicadeza. Entonces quiero decirle ahora las formas, le dije que le iba a decir, en que nosotros vamos a restaurar a una persona, amigo, amiga, hermano, creyente. Si usted tiene algo, alabado Dios, algún sentir que Dios puso en su corazón, alguna carga, bueno, esta es la forma. Primero, debe hacerlo muy suavemente. Alabado Dios. ¿Qué dice Pablo? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Le hablaba de la palabra sensitivo, ¿verdad? Con mansedumbre. Cuando se acomoda un hueso roto con suavidad, cuando alguien tiene un accidente o se quiebra, llega la ambulancia y con cuidado, ponen la camilla, ¿verdad? Lo acuestan, no lo doblan, ellos saben cómo levantarlo, así, con delicadeza. Recuerden que está caído o caída. Un espíritu de mansedumbre es un cuidado amoroso. Ahora, usted no puede restaurar a alguien si usted es áspero, es dominante, es enojón, es condenatorio. No. O sea, no. Por eso Dios nos ha puesto su amor, el Espíritu de Dios en nosotros. Usted debe entonces ser compasivo, usted debe restaurar a sus hijos también con mansedumbre. ¿Recuerda que antes se nos pegaba, hermano José Morales? Y hay personas con un cinturón, una vara, un palo, piedras. Alguien dijo que su mamá le lanzaba piedras y le pegaba en la cabeza y lo dejaba ahí como muerto, desmayado. O sea, sí, una ira, un coraje. Alguien les dejó su esposo, su esposa, y se ve para desquitarse, y que este se parecía a aquel, y ay Dios. Santo. Ahí le paramos. Entonces, si usted tiene hijos o hijas descarriadas, alabado Dios, mire, ellos necesitan ternura, necesitan amor. Dice, ay chiquito, tú eres un príncipe, ven para acá. Mi hijo, mira, ¿cómo habla Juan? Hijitos míos, amados, querido, querida. Si tiene la libertad de hablar, alabado Dios, así a un hermano o a alguien. Usted tiene vecinos, amigos, alabado Dios. Sabe que ellos necesitan ternura, necesitan restauración. Yo no sé cuántos, alabado Dios, necesitan restauración o cuántos sabe usted de alguien que necesite. Bueno, lo segundo, dijimos que necesitan ternura. Lo segundo lugar, usted necesita humildad. Una vez que vaya con esas personas, si usted ve, sigue el inciso B, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Cuidado, no vaya y condene, sea humilde, sea sencillo. Dice, bueno, si tú hacías las cosas mejor que yo, tú sabías más. Mira, pero yo aquí vengo, mira, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, algunos dirán, bueno, yo no soy tentado, alabado Dios. Yo estoy fuerte en el Evangelio, lo que le decía hace rato de la televisión. Yo estoy fuerte, pastor. Yo sé en quién he creído, yo estoy fortalecido. No se confíen. Mire, hay 3 tipos de personas en usted. 1, la persona que es ahora. ¿Cómo es usted ahora? 2, la persona que podría ser para la santidad y una persona buena para Dios, una persona santa, irreprensible, podría llegar a ser. Y tercero, la persona que podría ser para libertinaje y para la maldad. ¿Cómo estoy viendo mi vida ahora? ¿Cómo puedo ser usado yo por Dios? ¿Y cómo no podría ser usado por Dios sino por el diablo? Entonces, no necesitamos quitar los ojos, la mirada de Jesús. Si usted dice que no va a pasar por eso, quiero hacerle una pregunta, alabado Dios, o algunas preguntas a usted. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Jonás? Dijimos que Jonás era un buen hombre, oía la voz de Dios. ¿Es usted mejor que Jonás? No señalé a alguien, pero a Elías. ¿Cómo era Elías? El profeta de fuego, que Dios lo usaba poderosamente. Y Elías se desanimó y cayó. ¿Es mejor usted que Elías? ¿Qué le pasó a Pedro? Dijimos a Pedro, ¿verdad? A Simón Pedro, el apóstol. Negó al Señor y maldijo. Dios restauró a Pedro. Ahora, ¿es mejor usted que Pedro? Yo no. Aunque Pedro, no, es tremendo. No, yo no. ¿Qué le pasó a Juan Marcos, al joven Juan Marcos? Se echó para atrás, fue a una obra misionera y se regresó, tuvo miedo, se acobardó. ¿Es usted mejor que Juan Marcos? Yo no. Él escribió un evangelio. Pablo lo solicitó después, le era muy útil.
Yo no soy mejor que ellos. Entonces no tenemos que confiarnos. Amén. Alabado Dios. Entonces hay otro significado por aquí. Tercer lugar, dijimos que tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tener sensibilidad. Y en tercer lugar, necesitamos hacerlo nosotros compasivamente. Compatía es compasión. ¿Por qué? Quiero decirle que la persona más miserable sobre la faz de la tierra no es necesariamente una persona que no conoce del Señor. Muchos de ellos son fríos, apáticos, pero se la gozan. Se van al baile, pistean, y muchos dicen, estoy acá bebiendo. Yo no sé para qué anuncian eso. Estoy bebiendo en tal lugar o acá, y para que vean sus amigotes y les den like. Y ellos se la gozan, se la pachanguean. O sea, yo me gozaba allá en la carne. Pero ¿sabe qué? El más miserable, en este caso, alabado Dios, es un creyente con una pesada carga que ha caído. Una persona salva, pero fuera de la comunión con Dios. Y esto es cierto, usted lo sabe. El más miserable es eso, porque ni se goza, no, ¿cómo se dicen? Ni la pasa mal ni la pasa bien, está a medio. Y la Biblia, ¿cómo condena eso, verdad? Alabado Dios, el tibio. Entonces, por ejemplo, cuando David perdió la comunión con Dios, él dijo, a ver el Salmo 51 otra vez, pero el verso 4, alabado Dios, un salmo penitente, Salmo 51. ¿Contra quién pecó David cuando él pecó? ¿Contra la mujer o qué dijo? El 4, verso 4. Contra ti, oh Dios, contra ti, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Contra quién pecó primeramente David? ¿Y cómo se sentía? Como decía anteriormente, devuélveme el gozo de la salvación. Lo primero, lo que un creyente o hombre o mujer cae es eso. No necesita, tenemos que hacerlo con compasión porque él está caído y tiene una carga, se siente terrible. Ahora, lo primero que él perdió fue la comunión con Dios, rota, como aquel hueso. La persona que se ha alejado de Dios, que se ha descarriado de Dios, la persona que ha sido sorprendida en alguna falta, lleva una pesada carga. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Dios, no tiene comunión con Dios. Pobrecitos, debemos de compadecernos. ¿Qué haría usted si viera a alguien con un pesado bulto, sea su hijo o algún niño o alguien, una pesada cargota? ¿Qué haría? ¿Te puedo ayudar en algo? Podemos compartir el peso. O sea, eso es lo que significa, alabado Dios, tomar las cargas por usted mismo. O sea, ayudar a alguien, tener la voluntad de hacerlo por usted mismo es el primer punto donde estamos. Entonces David oró, Señor, contra ti solo he pecado. Y luego él dijo, Salmo 32, 8, fíjese la forma como él oró, 32, 4. Esto pasaba, hermanos, noche y día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío. Estío es la palabra verano, cuando está el sol en el desierto. Un cristiano fervoroso que predicaba, que enseñaba, que cantaba o hacía X en la iglesia, sentía el gozo del Señor. Ahora está seco como el polvo, como una galleta de esas saladas. Alabado Dios. No siente a Dios. Por eso a veces la apatía en muchas congregaciones. Y es el contrario. Otra vez hablábamos de hay iglesias grandes donde le remueven el ánimo por medio de emociones, ¿no? Los hacen brincar, saltar, reír, llorar, tirarse como un saltibanque, todo eso hacer. Y una palmada y vámonos para la casa. Y wow, el ánimo, las emociones. Eso también es peligroso porque cuando hay aflicción, cuando hay prueba, cuando hay reto, cuando hay un carácter, no resisten. Como la parábola de Mateo 13. La hojita que fue entre piedras y entre las piedras, no entre espinos y hierbas, sino entre piedras. No tenía humedad la raíz y pegado el sol, se secó. Bueno, entonces, ¿qué más aguijonea a una persona? Mire, me voy a detener aquí, lo siento, solamente aquí. Luego explico cómo tomarlo, cómo nosotros descargar las cargas y todo eso.
o cómo hacerlo humildemente y luego cómo descargarla sabiamente. Luego vemos eso, pero quiero ministrar aquí. Una segunda cosa, lo primero dijimos que cuando uno se aparta de Dios o es caído o roto como el hueso, está caído, retirado, tropezado, cayó en tentación, en pruebas, se le sorprendió una falta X. Traemos una pesada carga, necesitamos ayudarlo, alabar a Dios, restaurarlo. Y luego, como esa persona se siente debido a la pesada carga, abrumado, todo. Pero lo otro, aparte de Dios, es que su conciencia le aguijonea. No está bien con Dios. Entonces, su consciente o su conciencia ahí, debido a esa comunión, siente culpa. Por eso David dice, de noche y de día, yo, alabado a Dios, no hallo consuelo. Entonces, además, o sea, la persona dice, no, en la conciencia sabe de que sirvió a Dios, de que no es feliz, no la va a hacer y todo. Pero además de todo eso, está ahora sí el acercamiento mismo de Satanás. Satanás rondea la vida de esa persona y la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Por eso cuando alguien lo difama, lo acusa, todo, está haciendo el papel de Satanás, del diablo. Entonces el diablo sabe que él viene a esa persona y sabe lo que el diablo hace a la persona que está alejadita de Dios. Se vuelve su acusador, pero antes, a esa persona, antes de que cayera, el diablo le susurra al oído y dice, vamos, sigue adelante, tú hazlo, nadie te está viendo, solamente hazlo, hombre. Mira, tienes la oportunidad antes de que caiga. Y después de que cae, alabado a Dios, el diablo vuelve, alabado a Dios, y le dice, ¿sabes qué? Tú, y te dices cristiano, eres un creyente, y vas a la iglesia, estás caído, estás acabado. Primero le anima, le da porras para que haga el pecado, alabado a Dios, y después le acusa, le señala con el dedo. Mira, tú eras cristiano, hacías esto. Él le dice, la gente ya no va a confiar en ti. A la iglesia donde tú ibas, no te van a hablar. Ellos saben lo que tú hiciste. Entonces, todo eso inicia trayéndole culpabilidad a él, alabado a Dios, esa acusación satánica, y luego hasta públicamente va a decir, no, tú no tienes que estar en un lugar público, te van a señalar. Ellos saben lo que hiciste, cuándo lo hiciste, dónde lo hiciste, con quién estabas, públicamente. Entonces, mal con Dios, la conciencia aguijonea, Satanás se acerca, alabado a Dios, y luego acusa, y luego públicamente no va a querer estar la persona, públicamente. Entonces, es mejor, ¿sabe qué? Hacer nosotros recibir a esa persona, como dice el apóstol Pablo, con espíritu de mansedumbre, recibirla y dejarle saber que es amada, que es bienvenida a la casa de Dios. Por eso nosotros cuando damos siempre la bienvenida a las personas, bienvenida a la casa de Dios, siéntase en casa, véngase, un saludo, nos presentamos, una tarjeta, alguna llamada, una visita. Amén. Entonces, pero existe un sentido de miseria interna en todo eso. Entonces, ¿cómo se le restaura a una persona? Dijimos, con gentileza, con suavidad, con humildad, con empatía. Empatía es con, sufrir con, tener simpatía, empatía, empatizar con, sabiendo que lleva una pesada carga. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo eso? ¿Por qué tengo que ir a visitar o a buscar a tal persona si a mí no me ha ofendido, ni yo a él, todo eso? Bueno, primero, ¿sabe qué? Porque somos hermanos y hermanas. ¿Qué hace un hermano de la familia? El otro decía que los hermanos, los niños se pelean, ¿no? ¿Por qué se pelean? Porque son hermanitos, se agarran del chongo, ¿no? En la iglesia puede suceder eso con los hermanos grandotes. ¿Y por qué ir a buscarlo? Precisamente porque somos hermanos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna causa, no dice qué causa. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre. ¿Ve? No podemos avanzar del versículo 1. Bueno, entonces, dice, somos hermanos. Además, ¿por qué dijimos también? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de aquí para abajo y somos miembros. Uno es ojo, oreja, nariz, dedo, pie, boca. Somos miembros los unos a los otros. Amén. Entonces somos miembros por eso. Cuando se rompe algún miembro, ¿cómo dijimos? Que los demás miembros se duelen junto con él. Cuando alguien padece, como ahorita que tenemos a una abejita en la prisión o algo, tenemos que tener un sentir de alguna manera. ¿Cómo está? ¿Cuándo puede ir a verla? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo tiene corte? O sea, algo. Tenemos que interesarnos por algo como cuerpo del Señor. Un miembro sufre, todos con él. Pero hay una principal causa que quiero decirle. Cuando alguien cae, ¿cómo restaurarle? La principal causa, alabado Dios,
es, versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí está. Jesús dijo que hacía eso por causa de justicia, pero a nosotros nos dice para cumplir la ley de Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la ley de Cristo? A ver, Gálatas capítulo 5, pero el verso 14. Alabado Dios. ¿Cuál es la ley de Cristo? Verso 14. 5, 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Esa es la ley de Cristo. Amén. Entonces, la ley de Cristo es amor genuino, amor cristiano, amor al prójimo como a uno mismo. Lo que uno quisieran con uno, así necesitamos hacer nosotros con otros. Mirar a esa persona que ha fallado, que lleva una tremenda carga y entender que debemos amarlo, debemos visitarlo, consolarlo, echarle la mano y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, puedo compartir tu peso, tu carga y entender, alabado Dios. Entonces, decirle a esa persona, alabado, la Biblia dice que Dios ha extendido su amor hacia cada uno de nosotros. Dios en su misericordia nos ama y por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como ya nos fue dado, podemos ministrar a otros con ese amor con que fuimos nosotros amados. Entonces, si Dios ha puesto una carga en su corazón, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros con alguien? ¿Por qué no ir a verlo? Quizás sea hoy, sea la próxima semana, el próximo mes, pero hacerlo. Hay personas que han viajado de un lado lejos a otro y tú sabes qué, amigo, compadre o esto, yo tenía ese sentir y hasta ahora lo cumplo. Y testifíquele, o sea, dígale lo que Dios ha hecho con usted. Usted mismo puede ser una persona alejadita de Dios, entonces tal vez necesite una visita, necesite hacer algo, que hacerlo. Para la próxima vez, hermanos, quiero hablarle, hay otra manera, hay varias razones por las que tenemos que ayudar a la gente. La razón de restaurar, dije que es como la de un hueso roto, que con cuidado necesita. Pero también la Biblia nos habla de también, compara una red que ha sido rota. Recuerda cuando Jesús llamó a sus primeros 4 discípulos, Santiago, Juan, Pedro, Andrés, los llamó y dice que Juan y su hermano Jacob estaban remendando las redes. Entonces, esto es la otra forma de por qué de la palabra restaurar. Tiene 2 formas, restaurar un hueso roto o una red. Luego le voy a decir los significados de la red, se lo dejo de tarea, pero también la Biblia nos habla también que cómo sobrellevemos las cargas de otros, pero también nos habla, cada uno llevará su propia carga. Le voy a poner algo a pensar. ¿Por qué vamos a llevar las cargas de otros? ¿Y por qué también decir que llevamos su propia carga? Que nadie puede llevar las cargas de alguien más. La Biblia habla en muchos sentidos. Para esto necesitamos entender palabras claves y el vocablo de la Biblia, los significados diferentes que hay. Entonces, lo segundo que vamos a hablar, miramos, alabado Dios, lo primero, cómo tomar las cargas voluntariamente. Vamos a hablar después cómo soportar fielmente esa carga. Y lo tercero, cómo descargar fielmente esa carga. Es bien importante porque a veces uno se sobrecarga con cosas de las personas donde no debe. Agarra y para acá ya todo eso. Es como aquel que va y perdona pecados y se echa las tremendas cargas de aquellos que no saben lo que está haciendo. Entonces vamos a dejarle ahí, alabado Dios. Esperamos que esto le ayude a usted para usted mismo o algún amigo. Amén. Padre,